Buenos días, compañeros. Ya Buongiorno, con la doctor. autorización, vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy de la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano, que es un orgullo, como siempre lo digo y lo seguiré diciendo, para nosotros, el hecho de prepararnos día con día y que no lo hace ninguna o casi ninguna de las organizaciones, siempre nos va a dar bastante gusto. El día de hoy, el tema que nos ocupa para muchos. Yo lo digo en mi caso, es que soy un apasionado del sindicalismo por muchas situaciones que me tocaron vivir, y que es la siguiente: lecciones de sindicalismo para párvulos, conducta de la gente, enfrentamiento con las autoridades, sindicalismo revolucionario y otras corrientes no revolucionarias. Claro, el tener la oportunidad de que en esta ocasión el compañero director de la Escuela de Cuadros intervenga, pues es realmente un honor, creo, para todos y cada uno de nosotros. Adelante, compañero Cuauhtémoc, con su intervención, por favor. Gracias. Muchas gracias, compañero Nael. Si ponemos la gráfica inicial, la lámina inicial. Bueno, pues este es el tema de hoy, tal y como lo anunció el compañero Morato, lecciones de sindicalismo revolucionario para párvulos. Vamos a ver cuestiones de principios, vamos a ver las principales corrientes sindicales que existen en nuestro país y sus diferentes conductas respecto a cuestiones elementales y ya no tan elementales de la lucha sindical. Empezamos con la lámina 1 que dice: el 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, decretó una huelga nacional indefinida, a la que también denominó paro nacional indefinido, que incluiría la toma del Zócalo de la Ciudad de México, con objeto de exigir a las actuales autoridades accedan a las demandas que incluyeron en su pliego petitorio, mismo que entregaron a Mario Delgado. Ahí en la gráfica estamos viendo esa sesión inicial. Del lado de las autoridades está Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Está Rosa Isela Vega, quien encabeza la delegación gubernamental en su calidad de secretaria de Educación, de Gobernación, perdón. Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y por la parte sindical está la dirigente de la CENTE, Jenny Araceli Pérez Martínez, quien es también un destacado cuadro político del Frente Popular Revolucionario FPR de Oaxaca, nombre con el que se encubre un partido político no registrado, que es una organización sumamente sectaria y antiprogresista, el Partido Comunista de México, marxista-leninista, uno de los muchos partidos comunistas que hay en nuestro país. En este asunto de del pliego petitorio y el asunto del PCMML y del FPR, lo veremos un poco más adelante.
Por lo pronto, comentamos ahí mismo en esta gráfica que el pliego petitorio contiene 5 puntos. Abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 como tema principal, eliminación de la reforma educativa AMLO Peña Nieto, así le pusieron, incremento salarial del 100%, democracia sindical y mayor presupuesto para las escuelas. Se trata de un pliego petitorio peculiar que merece estas observaciones, en las cuales más adelante entraremos en detalle. Las observaciones son que incluye demandas absurdas, porque son imposibles de satisfacer, que utiliza un lenguaje ofensivo contra el gobierno con el que supuestamente quiere dialogar, al llamarle reforma Peña Nieto AMLO a lo que quiere que se derogue, siendo dos reformas que tienen enormes diferencias entre sí y que más bien son antagónicas y no forman parte de una sola reforma. Le solicita al gobierno cuestiones que no son de la incumbencia del gobierno, como es el tema de la democracia sindical, que se logra por medio de la lucha de los trabajadores mismos, no por medio de la intervención del gobierno. Y bueno, pues esas son las observaciones. Ahora pasamos a la lámina que sigue para ir entrando en materia. En la medida en que se han ido desarrollando los acontecimientos desde la óptica de los lombardistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha cometido una serie de errores elementales y graves en los que ningún dirigente sindical debería incurrir, puesto que nada tienen que ver con el sindicalismo avanzado, ni ayudan a sus agremiados, tampoco ayudan al pueblo de México, sino que por el contrario, atentan contra los intereses de los trabajadores de la educación que forman parte de la CENTE y contra el pueblo de México en su conjunto. ¿Cuáles son y en qué consisten estos errores? Sobre cuestiones que en su momento fueron esclarecidas por Marx, por Engels, por Lenin y por Vicente Lombardo Toledano. Errores en los que ni siquiera los párvulos del sindicalismo, los principiantes muy elementales, debieran caer, mucho menos los dirigentes de una organización sindical de lucha que se supondría son gente conocedora y experimentada. En la siguiente lámina eh, continuamos ya con el desarrollo el análisis de estas cuestiones. Cuestiones de principios. 1. La táctica adecuada en cada batalla sindical implica ganar la mayor simpatía del grueso de la población. Los dirigentes deben utilizar, por tanto, en sus luchas, tácticas y estrategias que no generen la animadversión de la población en general, porque si no lo hacen así, pues entonces conseguirán el rechazo de las mayorías que acaba por aislarlos y por derrotarlos, sin importar lo justa que sea su causa. Los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, todo lo han hecho al revés. Casi todas las acciones que han diseñado y que han puesto en marcha son del tipo contrario a las que aconsejan no solo los principios del sindicalismo, sino incluso la lógica elemental, sobre todo al dirigir sus acciones contra un gobierno sumamente popular, al que apoyan 8 de cada 10 mexicanos, según demuestran todas las encuestas, incluso los del
enemigo más radical. Todos reconocen que por ahí del 80% de la población se siente muy a gusto, muy acorde con la forma en que gobierna la presidenta Claudia Sheinbaum y por lo tanto rechaza todas las acciones que van en contra, en detrimento de este gobierno. Siguiente lámina. Cuestión de principios número 2. Es indispensable precisar cuál es el enemigo en cada batalla sindical. Lo saben todos los dirigentes con experiencia. Toda sociedad capitalista contiene una diversidad de contradicciones de diverso tipo entre las clases sociales que la componen. Diversidad que en el caso de los países con un capitalismo subordinado, como es México, como son todos los de América Latina, con la única excepción de Cuba, todavía se incrementa más, es mayor esa diversidad de contradicciones en este tipo de países. Esta realidad causa que la lucha de clases en todas sus vertientes tenga un importante grado de complejidad. Por eso los dirigentes de las organizaciones, ya sean organizaciones sindicales u organizaciones políticas, tenemos el deber de localizar cuál es el enemigo concreto en cada batalla para enfilar contra ese enemigo concreto nuestras luchas y no hacerlo así a tontas y a locas o de manera impensada. Los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea, la CENTE, desde la óptica lombardista, mostraron una gran torpeza al actuar contra quien en realidad es un aliado objetivo de los trabajadores mexicanos, de todos los trabajadores mexicanos de la ciudad y del campo, entre ellos los trabajadores de la educación mismos, que no son ninguna excepción, y no contra los autores de las injusticias que los afectan. Porque, pues todos lo sabemos, quienes causaron que los salarios de los trabajadores de la educación y de todas las demás ramas se redujeran dramáticamente, perdiendo su capacidad de compra, pues fueron los 6 gobiernos neoliberales y entreguistas que se sucedieron desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto y que hoy están en la oposición, todos ellos luchando denodadamente contra el actual gobierno. Eh, Ellos son los que causaron todos estos problemas. Quienes privatizaron el régimen de pensiones que ahora demandamos se deroguen nosotros, PPS de México en primer término, pues fueron exactamente esos mismos gobiernos neoliberales quienes arrebataron muchísimos otros derechos de todos los trabajadores de la ciudad y del campo en nuestro país, pues esos mismos 6 gobiernos neoliberales que, repito, hoy están en la oposición y que coordinados y dirigidos por el imperialismo yanqui, a diario tratan de desprestigiar a los gobiernos progresistas, primero el de López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué entonces atacar a estos gobiernos y por lo tanto ponerse del lado del enemigo, del imperialismo y de los neoliberales que fueron los causantes de todos estos daños a los trabajadores? Pues solo hay 2 respuestas. O son sumamente torpes estos dirigentes sindicales, muy tontos, tontos hasta el colmo de la tontera, de la torpeza, o si no son tan tontos, pues entonces son enemigos encubiertos de todos los trabajadores mexicanos de la ciudad y del campo, incluidos, en primer lugar, los maestros agremiados ahí mismo en la CENTE. Seguimos con la siguiente lámina, cuestiones de principios número 3. ¿Qué son los sindicatos
y cuáles son sus tareas en los diferentes tipos de Estado. Los sindicatos son organizaciones de masas de los trabajadores que tienen el propósito de defender los intereses y derechos de su clase y elevar constantemente su nivel de vida económica, social y cultural bajo cualquier sistema de la vida social. Por lo tanto, en los países imperialistas, seguimos en la lámina que sigue, en los países imperialistas en los que por la concentración del capital y la formación de los monopolios, estos ya acabaron con el régimen de libre concurrencia que existió en otra etapa del propio sistema capitalista, aplastan a las capas de la burguesía media y pequeña y aceleran el proceso de pauperización de las masas laborales. Los sindicatos se hallan naturalmente en lucha frontal contra el régimen todo, contra la burguesía, y no cuentan con más aliado para lograr sus reivindicaciones que la solidaridad internacional. Pero hay otros países en que esto es muy diferente. En los países subdesarrollados, como son los de América Latina, México entre ellos, los sindicatos, además de defender los intereses y derechos de su clase, deben luchar también por demandas y reivindicaciones de tipo popular, como la elevación del nivel de vida de todo el pueblo, y de carácter nacional, como el respeto a la soberanía nacional y la emancipación económica con respecto del imperialismo. Y ¿por qué razón es esto en estos países como México? Pues porque sin el logro de estos objetivos, elevar el nivel de vida de todo el pueblo y avanzar hacia la emancipación económica o la liberación económica con respecto del imperialismo, todos los demás, todas las demás conquistas que fueran logrando los trabajadores son efímeras, se pierden de inmediato, tan pronto se lograron, porque el tipo de régimen, pues de inmediato vuelve a compensar por diversos métodos a la burguesía dominante. Sin el logro de esos objetivos, las victorias puramente económicas que los sindicatos pudieran alcanzar serían efímeras, por tanto. Y en los países socialistas, como era la gloriosa Unión Soviética en sus tiempos, y ahora es Cuba, los sindicatos son también agrupaciones de masas a las que los trabajadores ingresan de modo voluntario y se proponen, como en los países capitalistas o en los países dependientes, la defensa de los intereses económicos, sociales y culturales de los obreros. Sin embargo, como el partido del proletariado es el que gobierna, el que ya tomó el poder en sus manos y es el que educa y dirige al pueblo, las agrupaciones sindicales ahí tienen que actuar en íntima relación y coordinación con su partido y con el gobierno. Todo esto es según los criterios del sindicalismo revolucionario, el sindicalismo de Marx, de Engels, de Lenin, de Vicente Lombardo Toledano. Pero hay otros criterios distintos que no tienen que ver con el sindicalismo revolucionario. En la lámina siguiente eh, establecemos una conclusión parcial hasta donde hemos desarrollado el tema. Queda claro, por tanto, que desde la óptica lombardista, marxista y leninista, los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, eh, cometieron un grave error al lanzarse contra el gobierno que preside Claudia Sheinbaum, que es un gobierno de carácter patriótico y progresista, en vez de defenderlo.
de defenderlo contra el imperialismo, que es el enemigo común de este gobierno y de el pueblo todo, de los trabajadores todos, de los trabajadores de la CENTE también, de defenderlo e impulsarlo para que avance más. Fue un error mayor, porque los llevó a una actitud contra la soberanía de México y a favor del imperialismo y sus lacayos. En la siguiente lámina pasamos a analizar un principio más, el principio 4. Las organizaciones sindicales deben no solo defender a este tipo de gobierno, sino formar parte destacado, muy destacado, ir a la vanguardia de los frentes amplios progresistas que luchen por la liberación nacional respecto del imperialismo, según lo estableció entre sus principios y normas la Federación Sindical Mundial. Esta es una organización mundial de trabajadores, la más avanzada, la más progresista que existe en el mundo. Se fundó el 3 de octubre de 1949 en París, Francia, con la muy activa y destacada participación personal del maestro Lombardo, también de los sindicatos soviéticos que existían en aquella época y de los países socialistas. Es una organización sindical modelo desde entonces, porque como ninguna otra ha logrado avanzar en la teoría y en la práctica del sindicalismo revolucionario, que es verdadera fuente que ilumina las luchas contemporáneas y del porvenir de la clase trabajadora del mundo. Hoy, desaparecida la Unión Soviética y desaparecidas las democracias populares de Europa, aún agrupa a más de 50 millones de trabajadores del mundo. Es una organización sumamente importante y mantiene su carácter muy progresista, muy avanzado. En torno a la cuestión que nos ocupa, que es el de examinar la conducta que ha seguido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los aciertos y los hierros en que está incurriendo con su conducta, eh, la Federación Sindical Mundial dejó establecido que la clase obrera, cito entre comillas, la clase obrera deberá jugar un papel esencial en la creación y actividad de los frentes nacionales, de manera conjunta con la burguesía nacional y otras clases sociales para enfrentar al imperialismo. Como hemos visto, la coordinadora hace todo lo contrario. Es más, la conducta de los dirigentes de la coordinadora rayan en el fascismo, en la extrema derecha hitleriana o de la época de Mussolini o de Franco. Lo hacen, rayan en esos extremos cuando bloquean todos los accesos de Palacio Nacional, la sede del gobierno de Claudia Sheinbaum, un gobierno patriótico y antiimperialista, cuando le asestan una golpiza a los trabajadores, a otros trabajadores hermanos, siendo que todos los trabajadores formamos parte de una misma clase social y eso nos hermana. En este caso golpearon de manera ruda y brutal a trabajadores de la comunicación que querían entrar a Palacio Nacional para cubrir sus actividades habituales. También actuaron al margen de toda política tolerable, prácticamente con una actitud fascista, cuando bloquean el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y cuando amagan impedir con que el pueblo ejerza su derecho al voto el 1 de junio en la elección del Poder Judicial. Como lo pusieron por escrito, aunque luego lo han negado públicamente, han dicho que no era cierto, pues aparece así por escrito en un documento suscrito por la sección 7 de Chiapas,
Eh, en todos estos casos, por lo menos, marcharon del brazo con la extrema derecha neoliberal, la calle del imperialismo, si no es que, como dijimos, rayaron en el fascismo. Así que en el PPS de México no podemos ni debemos ser condescendientes y menos apoyadores de ese tipo de conductas. Tenemos el deber de denunciarlos por apátridas, por proimperialistas, ya sea por voluntad propia, conscientemente, o ya sea por torpeza. Han actuado de manera apátrida y proimperialista. Exploraremos ahora este asunto desde el ángulo histórico, ideológico, en la siguiente lámina. La lámina que sigue, por favor, compañero Nael. Eh, el maestro Lombardo, en su texto Teoría y Práctica del Movimiento Sindical, explica que la lucha sindical nació prácticamente al mismo tiempo que la revolución industrial, nació generada por la revolución industrial. Nació en Inglaterra, que fue el primer país que entró a este régimen de desarrollo de las fuerzas productivas de la revolución industrial antes que ningún otro, y ahí mismo nacieron los sindicatos que se les llamaba trade unions, porque los trabajadores de inmediato se dieron cuenta que solo su asociación, su organización colectiva, puede permitirles luchar con éxito por el logro de sus demandas. Aunque también explica el maestro, era una época en que los obreros todavía no desarrollaban su conciencia de clase, y muchos atribuían las condiciones miserables en que vivían al empleo de las máquinas. Pensaban que las máquinas eran las causantes del desempleo, porque una fábrica que entraba al régimen de maquinización, pues despedía a muchos trabajadores, y si cambiaban las máquinas por otras de modelo más reciente, más modernas, más eficaces, pues había nuevos despidos. Y entonces ocurrió aquel episodio dramático que se llamó el carlismo, cuando los trabajadores se dedicaban a destruir las máquinas, porque pues creían que las máquinas eran las culpables de sus males. Pero luego, en la primera mitad del siglo XIX, todo esto explica el maestro en ese libro suyo, eh, empezó a surgir la conciencia de clase. Primero los socialistas llamados utópicos fueron los que impulsaron este proceso de elevación de la conciencia de clase, entre los que destaca Proudhon. Ellos denuncian la injusticia social que engendra el sistema capitalista de producción, no las máquinas, sino quién posee las máquinas. Es decir, es un problema de clase social, no de maquinización. Sin embargo, dice el maestro, los socialistas utópicos hacen un análisis que es correcto en lo general, pero fallan a la hora de plantear cuáles deben ser los medios para resolver ese problema, en vez de resolver el problema planteando la necesidad de la lucha de clases, eh, con el objetivo de desplazar a la burguesía de la propiedad privada, de acabar con la propiedad privada de los medios de producción y cambio, única forma de resolver de raíz este problema de la explotación. Pues se van por la idea de que hay que construir sociedades eh, por separado, sociedades paralelas u otras cosas que nunca dieron resultado, porque no es posible que den resultado. Y sigue analizando el maestro Lombardo su historia sobre el desarrollo del sindicalismo,
Dice, casi paralelamente a los socialistas utópicos aparece la corriente anarquista, con Bakunin, un dirigente ruso. Todavía no ocurría la revolución socialista, ni mucho menos, es mucho antes, con Bakunin a la cabeza, que habría de tener una gran importancia en las luchas de la clase obrera de algunos países hasta principios del siglo XX, y que todavía, cuando el maestro escribe esta obra, dice, todavía sigue teniendo significación. Y nosotros agregaríamos, todavía hoy actúan y tienen importancia, pues muchos seguidores aplican estas ideas de Bakunin, estas ideas anarquistas, estas ideas del anarcosindicalismo, entre ellos los de la CENTE, según vamos a ver aquí adelante. Continuamos con la lámina que sigue, por favor, compañero Anael. Seguimos desarrollando el mismo tema del análisis que hace el maestro en este libro que mencionamos y cuya portada aparece allí en la gráfica, abajo de los retratos de Proudhon, de Bakunin y de Marx, que son los tres ideólogos de distintas corrientes del sindicalismo a que venimos refiriéndonos. Dice el maestro Lombardo, pero de manera coetánea, explica el maestro Lombardo, coetánea o simultánea, en aquel momento, son sinónimos coetáneo y simultáneo, dice, pero de manera coetánea surgió el materialismo dialéctico. Este ya, a diferencia de los pensamientos de Proudhon y de Bakunin, este ya, el marxismo, con una fundamentación científica de tal solidez y riqueza que bien mereció el calificativo de el fruto más acabado del desarrollo del conocimiento logrado hasta entonces en todas las ramas del saber. Y yo agregaría, es el pensamiento más avanzado hoy mismo, a pesar de los nuevos descubrimientos y avances científicos y culturales que se han dado, no ha habido ninguna corriente que rebase al marxismo, sino que ésta sigue siendo la más adelantada que pueda haber en las materias que estudió. Y cita textual también aquí entrecomillada, dice, con la aparición del socialismo científico, esto es cita del maestro Lombardo, con la aparición del socialismo científico, el socialismo utópico desaparece de la escena del pensamiento político, pero no así el sinarquismo, que sobrevive a pesar de los enormes avances del socialismo científico. El anarquismo pervive. La Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, o Primera Internacional, fue una organización fundada en Londres en 1864, que agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos, republicanos, diversas escuelas del sindicalismo. Sus fines eran la organización política del proletariado y del resto del mundo, así como, uh, así como también constituir un foro en el cual examinar los problemas en común y tratar de unificar, de ponerse de acuerdo todos, de proponer líneas de acción comunes. Colaboraron de manera muy destacada en la AIT Karl Marx, Friedrich Engels y también Mikhail Bakunin. Fueron las dos principales escuelas o corrientes del pensamiento que participaron en esta organización: anarquistas o anarcosindicalistas y marxistas
Todavía no surgía Lenin, así es que no eran marxistas-leninistas, eran marxistas. Planteado lo anterior, podemos retomar el tema de las cuestiones de principios con el principio número 6. Y ahí nos planteamos en la siguiente lámina eh, el tema de la primera internacional, que fue esta, la AIT, y preguntamos, ¿Bakunin o Marx? Porque ahí chocaron estas dos corrientes. No lograron ponerse de acuerdo jamás, eran dos concepciones irreconciliables, diametralmente opuestas, como vamos a ver eh, enseguida. Dice ahí mismo en la lámina, el choque entre estas dos ideologías hizo que se revelaran irreconciliables. El socialismo científico por una parte y el anarquismo por la otra. Y al no ponerse de acuerdo, pues finalmente ocasionaron que se disolviera la Primera Internacional en 1876. El maestro Lombardo destaca el hecho de que los representantes de los trabajadores de los países que se habían industrializado y que habían avanzado más, por lo tanto, en su desarrollo económico, científico y cultural de Europa, esos trabajadores que también habían elevado más su conciencia de clase, invariablemente se fueron del lado de Marx y de Engels, porque eran las ideas más avanzadas y se correspondían ya al grado de desarrollo de conciencia de esos trabajadores. En tanto que los representantes de las organizaciones de los países del sur del continente europeo, el sur de Francia, de Italia, de Portugal y de España, adoptaron más o tomaron mayor cercanía con el bakuninismo, con el anarquismo. Al dividirse la AIT, unos se fueron del lado del marxismo, los de los países más industrializados, y otros, los de los países más rezagados, agrícolas, poco industrializados, poco avanzados, se fueron con Bakunin. Y de esta misma región, de esta del sur de Europa, sobre todo España y Portugal, que fueron los conquistadores, los colonizadores de América Latina, pues hicieron que en América Latina tuvieran penetración muy importante las ideas de Bakunin, el anarquismo y el anarcosindicalismo. En otros lugares del mundo ya no padecen las tonteras de esta corriente, pero aquí, pues, todavía seguimos lamentando que estas corrientes rezagadas influyan en movimientos sindicales. En la siguiente lámina vemos la posición de Lenin respecto a estos temas. Lenin también fue un enérgico adversario del anarquismo y sus prácticas de la acción directa, el economismo y el sectarismo. De entre sus muchos postulados a este respecto, seleccioné estos que aparecen aquí en la lámina. Debemos ir a todas las clases de la población, no solo al proletariado, no se trata de una política sectaria. Los dirigentes revolucionarios debemos ir a todas las clases de la población como teóricos, como propagandistas, como agitadores y organizadores. Nadie duda de que nuestro trabajo teórico debe orientarse hacia el estudio de las particularidades de la situación social y política de las diversas clases.
Solo el partido que organice campañas de denuncias que realmente interesen a todo el pueblo. En este momento, eh, eh, este tipo de denuncias encabezó López Obrador y ha encabezado Claudia Sheinbaum, y de ahí su enorme popularidad, la enorme cantidad de masas que lo siguen. A ellos en lo individual, porque no fue a través de Morena. Morena se ha ido organizando paralelamente al desarrollo de esta campaña de denuncias, por eso todavía es una realidad caudillista. Es la masa que sigue a López Obrador, la masa que sigue a Claudia Sheinbaum, la inmensa masa de la población. Entre ellos, pues se han procurado organizar políticamente en Morena, con todos los asegúnes que esa organización tiene y que no nos interesa combatir ni acentuar, sino conservar, porque es un aliado importante nuestro, como partido de clase, nosotros ya muy conscientes, ellos todavía no, pero es un aliado muy importante porque es la forma de organización que ha tomado la masa principal seguidora de estos dos líderes sociales en México. Entonces, volviendo a Lenin, dice, solo el partido que organice campañas de denuncias que realmente interesen a todo el pueblo podrá convertirse en nuestros días en vanguardia de las fuerzas revolucionarias. Pero uno de los rasgos más característicos del economismo que practican los anarquistas es precisamente no comprender esta relación. Aún más, no comprender que la necesidad más urgente del proletariado, nuestra clase social, educación política en todos los aspectos por medio de la agitación política y las campañas de denuncias políticas, coincide con idéntica necesidad del movimiento democrático todo él, ya no solo el proletariado, sino el movimiento democrático en general. Eso opinaba Lenin, también seguidor del sindicalismo revolucionario y de las luchas revolucionarias, líder que actualizó en muchos aspectos el marxismo y lo enriqueció. En la lámina que sigue continuamos. Resumiendo, el anarcosindicalismo y el socialismo científico presentan notables diferencias. Algunas en materia sindical, de estas, las que más sobresalen son las siguientes. Número uno, en cuanto a las principales tareas de los sindicatos, el anarquismo postula el logro de mejores salarios y más derechos y prestaciones, en tanto que para Marx también, pero no basta, sino que la tarea fundamental de los sindicatos es educar políticamente a sus agremiados, prepararlos para su función histórica de constituirse en sujeto de la revolución socialista, pasar de clase social en sí a clase social para sí. Segunda diferencia, para el anarquismo el Estado es un enemigo fundamental. El anarquismo es miope, no distingue entre diversos tipos de Estado, no distingue cuál es la relación entre estados y clases sociales, tipos de Estado y clases sociales. El Estado es un ente abstracto para el anarquismo, un ente abstracto al que hay que combatir en todos los tiempos, en todas las regiones del mundo, en todos los grados de desarrollo. No importa qué clase social esté al frente de este Estado o qué combinación de clases sociales. En cambio, para el marxismo es muy distinta la actitud de los trabajadores frente a un Estado imperialista, un Estado proletario y un Estado progresista y antiimperialista, como ya vimos. Pasamos a la
bueno, ahí todavía sigue la número 3 de estas diferencias entre, entre anarquismo y marxismo en materia sindical. El anarcosindicalismo postula la acción directa, no solo como táctica de lucha, sino como si fuera un principio ético. No le hace que causen el disgusto de la mayoría del pueblo. Son acciones directas, las huelgas, los plantones, los bloqueos, los sabotajes, las tomas de oficinas, de fábricas, etcétera, en todo tipo de lucha, no importa contra quién sea, contra qué tipo de Estado, todas estas tipos de acciones y vayan contra el Estado que vayan, así sea el más avanzado posible. Quienes fundamentamos nuestra conducta en la ideología de Marx, de Engels, de Lenin y de Lombardo, no podemos coincidir en lo absoluto. No impulsamos para nada esas tácticas, al contrario, las denunciamos por ser contrarias a los intereses del pueblo al que representamos y al que defendemos. Quienes objetivamente ejercen el anarcosindicalismo, ya sea por torpeza o por mala fe, pues sí las impulsan. De ahí las irreconciliables diferencias entre los lombardistas y los anarquistas en materia sindical. De lo analizado queda claro que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene al anarcosindicalismo como su principal fuente ideológica, su principal fuente de conducta. Lo mismo participan en una acción muy correcta como fue la comuna en Oaxaca cuando el gobierno era neoliberal en lo federal y también en lo local. eh, que era pues una lucha frontal contra ese tipo de gobierno, que aplican la misma tipo de políticas ahora que ya cambió el régimen en México. Eh, y pues es una enorme torpeza actuar así, de esa manera. Pasamos a la lámina que sigue. Por favor, compañero Nael, y con esta concluimos por hoy. El tema da para más y en la próxima semana, el domingo próximo, reanudaremos el análisis ahora desde otros puntos de vista. Aquí en esta lámina con la que estamos cerrando, señalamos que de lo analizado queda claro que la coordinadora tiene al anarcosindicalismo como principal fuente y no así el marxismo, no es seguidora del sindicalismo revolucionario, pero que no es esta la única corriente que determina que ha determinado la corriente, la línea sindical que sigue la coordinadora, sino que hay otras dos que también están influyendo mucho en su conducta actual. Son el maoísmo y el foxismo o foxaísmo. ¿Y qué cosas son estas corrientes? ¿De dónde surgen? ¿Cómo actúan? ¿A qué obedecen sus conductas? ¿Qué propósitos persiguen? Todo esto lo vamos a analizar en la segunda parte de este tema, como ya dijimos, en la próxima semana. Y sacaremos las conclusiones entonces de todo, de las dos partes de esta escuela de cuadros. Eso sería la exposición a mi cargo por hoy, compañero Morato. ¿Sí? Regresa la palabra a sus manos como moderador de la sesión de hoy. Bien, compañero Mezcua.
Qué gran exposición, amplia, sobre todo en muchos detalles que para todos nos ha orientado, que nos sirve para conducir precisamente nuestras formas prácticas y sobre todo precisar cuál es la posición de la gente, ¿verdad? Creo que muchos no estábamos mal y seguramente todos nuestros compañeros que hemos estado pendientes pues de los acontecimientos, usted nos ha conducido y orientado perfectamente en esto. Esto da, pues, para muchas situaciones, lo decía en un principio de nuestro comentario, hay quienes hemos participado en muchas cuestiones sindicales y eso lo digo por un servidor, pero ahora sí la situación fue muy especial y sobre todo ahora que ha habido muchos avances, sobre todo con los últimos gobiernos, tanto el de licenciado López Obrador y ahora con Claudia, que realmente pues los avances se están dando. No podíamos decir que en este momento, bueno, pues quisiéramos nosotros que nuestras metas se llegaran, pero todo tiene un camino como el maestro Lombardo nos lo ha expresado en todos sus libros. Bien, compañeros, creo que nuestra compañera Alejandra no está por aquí, compañera Mezcua, no la No, vi. no, no, Bueno, no, no pues pudo conectarse finalmente nuestra compañera, de modo que pasaríamos al debate, a las preguntas o los comentarios, al planteamiento de eh, cuestionamientos a todo esto, si no hay inconveniente. muy bien. Bien, compañeros, pues así como lo comenta nuestro compañero Cuauhtémoc, queda a disposición de ustedes sus intervenciones que seguramente van a ser bastantes porque pues creo que todos tenemos nuestros propios conceptos. Queda a consideración de ustedes en el uso de la expresión el que lo requiera, por favor. Alguien que levante la mano. No veo a ninguno de los compañeros. Si me ayudan, porque estoy en mi teléfono. Si alguno por Yo ahí se me pasa. tampoco he visto a nadie que Si pida se la me llega a palabra pasar. por ahora todavía. Compañero Gaitán, Jorge Gaitán, parece ser que está pidiendo la palabra. Adelante, compañero Jorge Gaitán, por favor. Bueno, buenos días, compañeros. Sí, me escuchan. ¿Se le escucha bien, compañero Gaitán? Perfecto. Pues antes que nada, felicitar a los integrantes del Partido Popular Socialista de México. Soy docente y pertenezco a la CENTE. Escuché atentamente sus comentarios. No coincido desde la posición que ustedes mantienen. La crítica que han hecho es una crítica muy sesgada. Pues habría que tener pleno conocimiento, ¿no? De la historia de la CENTE como un gremio que logró sobrevivir a todo intento de golpeteo, de desapariciones y muerte por parte del partido que estuvo en el poder vamos a hablar desde 1910, cuando Carranza llega al poder. Solo no se le ha golpeado al magisterio durante 1936 a 1940, que correspondió al periodo de Lázaro Cárdenas del Río. Desde 1920, bueno, 1917, 1920 que gobierna Carranza hasta esa fecha, ha habido, pues, ha habido una línea política, la de aislar, desaparecer, marginar. No es al sindicato, es al sistema educativo de nuestro país. O sea, no vamos a hablar de un sindicato. Desde ese punto, si ustedes revisan qué se ha hecho en las universidades en los últimos años, o sea, no ha habido una transformación
política, no, bueno, una innovación. Pues, es decir, no hay mayor presupuesto para transformar nuestras universidades. Si revisan una sola universidad de Brasil, una sola, tiene todo el presupuesto que tiene todas las universidades del país. Entonces, no podemos avanzar cuando pues se reducen o se mantienen el mismo presupuesto. El asunto educativo es muy fuerte. Para que pues, Nelson Mandela llegara a la conclusión de que la educación es el arma más poderosa para transformar cualquier sociedad. O sea, no llegó así de la nada. Recuerden los años que permaneció en prisión, la persecución que tuvo. Entonces, es decir, desde el nivel básico, del nivel preescolar hasta la universidad, en estos últimos años que tenemos un gobierno progresista, pues no hay esa transformación, es decir, el impacto no solo va a ser mediático y político, se tiene que incidir de manera práctica, pues, o sea, es cierto, es aceptable decir, bueno, está llegando algunos recursos, hay becas, pero estamos formando solamente una sociedad más dependiente. Si no hay un empleo seguro, estamos diciéndole, pues, del gobierno, tranquilícense, manténganse, el gobierno le va a dar 3,000 pesos, ustedes con eso podrán sobrevivir. Pero, yo creo que si nuestro compañero, por decir, hablamos de Vicente Lombardo Toledano, él no mantendría esta posición. La posición que hoy tienen ustedes no es una posición crítica. Decir que la gente está del lado de la oligarquía de este país. O sea, ¿quiénes de los de la gente son dueños de las Afores? O sea, eso es ridículo lo que ustedes han dicho en este espacio. Me imagino que nuestro maestro Lombardo pues le daría pena, ¿no? De la crítica que hoy han hecho. No es una crítica constructiva, no es una crítica de una visión más amplia. Pues no solo le daría pena, le daría vergüenza de un partido político que se pone como tapete de ese sistema que hoy gobierna. Entonces, sí, yo digo que hablar de teorías pues no sirve de nada si no va acompañada de una práctica. Entonces, en esa parte, pues no coincido con ustedes. Y pues no me resta más que decirle, pues no. Tenemos un Partido Popular Socialista, pues que se ha convertido en un aliado del gobierno en el poder. Es un gobierno llamado progresista, pero pues que hace falta mucho. ¿Qué están haciendo los mineros con los campesinos? La clase obrera, si ustedes revisan cuál es el salario de la secretaria, de los trabajadores del sector salud. Entonces ustedes tienen que ser más críticos si realmente quieren mantenerse como un partido popular socialista. De lo contrario, ponerse así, entregarse de manera completa con el gobierno en turno, eso no sirve de nada como Partido Popular Socialista, pues. Bueno, agradezco mucho su espacio. Hasta pronto. Bien, compañero Gaitán, pues son sus propios conceptos, que obviamente hay 1000 maneras de contestárselos. Salvo su mejor opinión, todavía seguimos con las manitas levantadas. Está la compañera Consuelo Hernández de Guanajuato. Por favor, adelante, compañera Consuelo. Sí, buenos días, Por compañeros. favor, No puedo gracias. abrir mi cámara por cuestiones de que mi teléfono está con baja señal. Pues mire, yo considero que la crítica no es favorable para nadie. Así como ha habido muchos aciertos del gobierno, tanto del presidente Andrés Manuel, expresidente, y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, yo me quedo con el lema de educación primero al hijo del obrero. Y esta lucha gremial, porque es una lucha gremial lo que se está percibiendo únicamente, en donde cúpulas de una organización como la CENTE está manipulando hacia una vertiente ideológica, lo cual no debería de ser, ¿sí? ¿Por qué?
porque las condiciones que tenemos en este momento son diferentes a los muertos, a la etapa donde la gente fue en verdad revolucionaria. Ahorita es una gente confrontativa contra un gobierno que está en una transformación, en una transición después de años de, de gobiernos y del sistema neoliberal. Yo no vi a la gente ir a las Afores, ¿sí? Fueron al Banco del Bienestar. Es decir, que queda muy entredicho cuál es el propósito. Porque yo recuerdo cuando ingresé a la CENTE, a mí me pareció fabuloso este proyecto revolucionario de cambiar a un país, pero creo que si es solamente una visión gremial que no va hacia la transformación de una nación, no es una lucha que va a ser reivindicativa del pueblo. Y lo vimos en las redes. Gente que anteriormente apoyaba a la gente estuvo en contra por muchas cuestiones que se dieron en contra del gobierno, o sea, acciones anarquistas, digámoslo, ¿sí? Entonces, creo que sí nos debe de llevar tanto a una u a otra parte, tanto al gobierno de la 4T como a la gente, a visualizar, a tener una visión de país, porque yo me quedo con la educación primero al hijo del obrero. Así no lo vamos a lograr. Sabemos que fuimos muy lesionados los profesores, sí, pero no solo somos los profesores, somos toda la clase trabajadora. Y entonces, si solo tenemos una parcialidad de la realidad, creo que va a ser muy difícil un acuerdo y sacar el beneficio para las mayorías. Sería cuanto, gracias. Muy bien, gracias, compañera Consuelo. Antes de darle la palabra a nuestro compañero Cuauhtémoc, salvo su mejor opinión, tenemos a la compañera Clara Santiago. Y Carmen Adelante, Huerta compañera. está antes también. ¿Quién? No la vi, perdón. Carmen Huerta y luego Clara Santiago estaban en ese orden. Bueno. A ver, compañera Clara, Carmen, entonces, gracias. Buenos días, compañeros. Yo felicito por tratar este tema. Nos hacía mucha falta reflexionar la problemática que, de los maestros. Y yo quiero decir que, con todo respeto para el compañero maestro que habló antes y que tiene en parte razón, este, pues esta vez no estuve de acuerdo con sus formas. ¿Por qué? Porque atentaron no nada más contra el gobierno, sino contra el pueblo mismo. Tomaron el aeropuerto, que eso no iba o sea, no, yo no le veo caso en la relación con el magisterio. Gente que venía viajando, y no estoy a favor de la clase oligarca, sino la gente que sin deberla ni temerla, venía viajando y quería llegar a un lugar. Bloquearon muchas calles, obstaculizando el libre tránsito de los mismos trabajadores de otros lugares. ¿Por qué? Porque no permitieron que llegaran a tiempo a sus trabajos. Eso es atentar contra el mismo pueblo de México. Aunque ahora se desdigan, sí es cierto, porque yo vi en el programa de Julio Astillero la entrevista a uno de sus líderes, donde dijo que si era preciso se iban a, este, a impedir las elecciones del Poder Judicial. Ahí está grabado, y lo dijo uno de sus líderes, y nadie protestó. Golpearon a los maestros, a los periodistas, que es también un gremio que de trabajadores, y les rompieron sus teléfonos celulares, les hicieron muchas cosas que no debieron de haber hecho. Y eso, pues, es asombroso. Me asombra porque la gente siempre había luchado por
mejores reivindicaciones y siempre, nunca nos olvidaremos de los maestros que dieron su vida. No queremos que sigan dando su vida nadie más, sino que luchemos y trabajemos juntos, pero en paz para lograr las conquistas que los trabajadores merecemos en diferentes ámbitos. Entonces, a mí me gusta mucho que se haya tocado este tema. Habría que analizar al movimiento magisterial desde todos los puntos de vista. En este caso se analizó concretamente porque a todos nos sacó de pues nos dejó asombrados con esa actitud. No queremos que se rinda pleitesía incondicional al gobierno, pero tampoco que no se reconozcan las cosas positivas que ha hecho. Falta mucho, sí, muchísimo. Y en todo momento debemos también señalarlo. Pero ahorita también estamos en una lucha frontal contra el imperialismo. Y es frontal porque la ha provocado Trump. Y vean sus declaraciones y sus acciones. Y vean todo lo que están manipulando para poder ingerir militarmente en México. Eso nos afectaría a todos, a todo el pueblo de México. Entonces, pues yo llamo a la reflexión y agradezco que se estén tocando estos temas en esta escuela de cuadros. Pues sería todo nada más. Gracias, compañera Carmen. Compañera Clara Santiago, por favor, adelante. Buenas, compañeros, mantengo mi cámara apagada porque el mal clima incluso me está sacando de Zoom. Bueno, Y primeramente, adelante. no solamente soy militante e integrante de este Partido Popular Socialista, que es reconocido a nivel internacional, sino también soy integrante y militante, uno de la sección 22 que integra tanto a el CENTE como a la CENTE. Y es correcto, crea las apreciaciones que hace el compañero camarada Cuauhtémoc. Y quién como él, que hoy, casualmente, dicen que no hay casualidades, pero es el Día del Padre, ¿no? Y, y es como muchos de los camaradas, son como los padres de este partido, porque quedan en ellos sus experiencias y su enseñanza. Y el mejor regalo que le puede dar un padre a su hijo es esa sabiduría de la experiencia que ha tenido en su vida. Creo que ese es un regalo muy valioso. Y el mejor regalo que puede darle un hijo a un padre es venerar y honrar su memoria. Esos son los regalos más maravillosos, creo que un padre puede tener. Y creo que aquí nosotros tuvimos un padre en común, al menos en el partido. Uno de ellos fue el maestro Vicente Lombardo Toledano, que nos dio precisamente esa experiencia, esa sabiduría, como hoy nos las está dando el compañero camarada Cuauhtémoc, desde su visión histórica, desde su experiencia propia, desde todo el conocimiento que pudieron tener en su tiempo y en su momento, camaradas. Esos hechos históricos del sindicalismo, al menos, son necesarios en todas las organizaciones que se dicen sindicalistas. ¿Y por qué digo la palabra se dicen? Porque lo ha dicho perfectamente el camarada Cuauhtémoc. La mayoría son solo de masas. No es de conciencia. ¿Por qué? Porque no hay cuadros dentro de ellas. Es la diferencia, por ejemplo, de nuestro partido, que aunque muchos lo ven como una organización, para nosotros sigue manteniendo la estructura del partido que fue en su tiempo y que para nosotros sigue siendo, aunque muchos no lo vean así. Las luchas de la izquierda, porque yo no lo veo como las izquierdas, yo veo como la izquierda, siempre han sido válidas y correctas cuando emergen del pueblo, de la humanidad. Pero desgraciadamente,
ha habido seres humanos que no coinciden en las formas de pensar. En nosotros coincide esa forma de pensar, la liberación de la conciencia de la humanidad y del pensamiento. Y bajo eso, como cuadros políticos, nos vamos guiando, nos vamos llevando. En otros es diferente. En el caso de los sindicatos, lo que los une es precisamente que sus derechos como trabajadores sean respetados y llegar a acuerdos con el patrón que beneficien al trabajador. Pero en el caso de la CENTE, en este caso de la coordinadora, no del CENTE, de la CENTE, que es la coordinadora, independientemente a eso, ha hecho una evolución de conciencia. Y la evolución es darse cuenta que ellos son parte del pueblo y que aparte de eso, no solamente tienen que luchar por cuestiones gremiales sindicales, sino por cuestiones también que ven como necesarias que emergen del pueblo y que absolutamente nadie les hace caso. Nadie le hace caso a la madre de familia que es viuda, que es divorciada o que es madre soltera y que es abandonada, en este caso por el padre de sus hijos. Nadie ve a esos niños que son huérfanos o esos niños que aunque tienen padres es como si no los tuvieran. Son huérfanos completamente abandonados. El maestro, cuando se da cuenta del papel transformador de la realidad que tiene con el pueblo y cuando ve esas necesidades sentidas, recuerda que él también es pueblo. ¿Y por qué lo digo? La esencia misma de la coordinadora la tiene desde su normalismo. Ese normalismo que ha sido dividido por al menos no digo los partidos en el poder, yo diría mejor desde el propio neoliberalismo, ¿no? La clase que está ahorita en el poder, que ha destruido y ha dicho, hay normalistas de urbanos de ciudad y los normalistas de los pueblos. Cuando la gente ve ese papel transformador, primeramente va a sus normales a hacer conciencia a sus futuros maestros. Y estos, con el devenir del tiempo, se convierten en maestros y van a ver la realidad. Y la realidad es espantosamente horrible en los pueblos, incluso ya ahorita en la ciudad y en los cinturones de miseria. Esa realidad no la ven los políticos, no lo ven los médicos, no lo ven las clases que se creen la pequeña burguesía y que no se creen pueblo. En este caso, los maestros sí ven la realidad. Y cuando hacen la conciencia, es que empiezan luchas diferentes. Luchas no solamente gremiales, sino del pueblo. Esto es uno, al menos, de los pilares más fuertes de la coordinadora. Pero no todo, al menos nosotros en los pueblos originarios decimos que todo tiene su dualidad. Así como hay oscuridad, hay luz. Así como hay hombre, hay mujer y así como hay positivo, hay negativo. Cuando hay un equilibrio, hay bienestar para el país. Pero cuando no lo hay, ahí empieza el problema. Así como la gente tiene cosas muy buenas y hay que reconocer, también tiene cuestiones negativas y que también hay que reconocerlas. Primeramente, muchos, no todos, muchos de los líderes han sido corrompidos, han sido comprados. Uno, ya sea por beneficio personal o beneficio de su grupo político o, como ahora en este tiempo, por miedo. Y hay que decirlo, porque a veces decimos lo bonito, pero no lo feo. Este gobierno sí ha permitido el narcogobierno. Y esa es una de las cuestiones negativas. Segundo, las condiciones de antes no son las de ahorita.
Y efectivamente, pero ¿dónde va lo negativo? Que las luchas verdaderas y sentidas del pueblo, del magisterio, incluso de otros sindicatos, han sido raptadas, cooptadas por los grupos de derecha y por el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen medios económicos para corromper a los líderes o los medios económicos para someter por medio del miedo. Eso es lo negativo ahorita. En la última lucha, creo que fue válido el sentir del magisterio, porque jamás, y creo que el mismísimo presidente Obrador lo dijo, jamás hubiera llegado al poder si no es por la gente. Y sobre todo por un estado, el estado de Oaxaca, que no votó por mayoría, votó casi al 90% para que ganara. Y fue de los primeros estados que vino a reconocer y agradecer. Y el primer estado que le dijo mi presidente, pero con el corazón y en hechos. ¿Qué pasó? Prometer no te endeuda, pero moralmente sí. Se hicieron promesas sentidas por muchas razones, para obtener el voto, para obtener el beneficio, para obtener la simpatía. Pero desgraciadamente hay cosas que no están en las manos de aquellos que nos dirigen. Y créanme que yo era una de las primeras en decir, no, lo mismo que decían varios compañeros, como dijera el compañero Cuauhtémoc, ¿no? De los grupos al interior de la CENTE anarquista. Hasta que yo al menos agradezco que llegaron un grupo de ideólogos bastante fuertes de sindicatos magisteriales del mundo y que en México vinieron a brindar su solidaridad a la CENTE, porque venían a aprender de la CENTE. La mayoría de ellos eran asesores de secretarios de educación en diferentes países, incluso fueron secretarios de educación en algunos países. Y todos ellos venían a darle su solidaridad a la CENTE. Y dijeron, la CENTE, la gran maestra, la CENTE de la que tenemos que aprender. ¿Por qué? Es por la CENTE, le guste o no, a quien le guste o no, que nuestro país México despertó. Y no solamente a ellos, sino despertó incluso a otras organizaciones que creían que estaban dormidas. Y empezó a un despertar del pueblo, pero no de la forma como pensaron los neoliberales, sino de una forma distinta, desde una currícula diferente, desde una forma diferente. Y que sí, las formas de protesta a veces no son las correctas, hay que decirlo. Muchas veces no son las correctas las formas de protesta. ¿Por qué? Porque dentro de la CENTE hay muchos grupos, como dijo hoy el compañero Cuauhtémoc, y es remarcable que lo tenía que decir, es acertado lo que dijo. Son ultras. Yo podría incluso decir viscerales, siempre les digo a veces son viscerales. Y encaminar una masa es muy difícil, camaradas, muy difícil. Y aquí hay muchos compañeros del partido que han militado incluso en diferentes sindicatos. Es muy difícil, porque la gran mayoría de la masa está alienada, es ignorante, solo se deja llevar por las emociones. Y muchas veces no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque combina las emociones personales que tiene, toda la represión que trae desde la familia, desde casa, más la represión laboral que tiene, más la represión política y del Estado y neoliberal y aúnenle todo. Ahí es cuando saca toda su furia. Es muy difícil, la verdad. Pero ¿qué es lo acertado? Nosotros en Oaxaca en el 2006 tuvimos algo que fue llamado por el mundo la Comuna de Oaxaca. Sí, también Latinoamérica tuvo su comuna y fue en Oaxaca. Y fue la primera vez que todas las organizaciones de izquierda
se reunieron en Oaxaca en el 2006 para apoyar a los maestros y que el pueblo apoyó a sus maestros porque la demanda central en ese tiempo no era aumento de sueldo, era que los libros de textos fueran gratuitos, era que tuvieran uniformes escolares los chicos, era que tuvieran desayunos, era que hubiera becas, era que hubiera todo lo que hoy se ha ganado. Pero quien alzó la voz en ese tiempo fue la gente y fue por las necesidades que veía de la población, porque no puedes darle clase a un niño que no tiene el estómago lleno, porque no puedes decir que se pare una escuela cuando la madre de familia no tiene ni para comer. ¿Cómo le puedes decir que venga un tequio si ella trabaja incluso los domingos para darle educación a sus hijos? ¿Cómo podías ante eso? Nosotros, hasta ahorita los gobiernos neoliberales no nos dan dinero para nuestras escuelas. Las escuelas son construidas por los padres de familia y por tequios, por cooperaciones de los maestros y así muchas cosas. ¿Qué fue lo bueno y hermoso? Cuando la gente lleva el poder a AMLO, AMLO por primera vez da ayuda a las escuelas y lo dice, que se tiene que utilizar el tequio de las comunidades y que el dinero vaya a dar con los padres de familia, porque ellos son los que de verdad saben lo que hacer. Cuando estamos unidos, alcanzamos para el pueblo. Pero ¿qué ha pasado? Sí, efectivamente, no se puede, aunque se quiera, dar aquello prometido. Y les regreso a estas personas que vinieron y nos dijeron dos cosas fuertes. Aunque nuestra propia presidenta, Claudia, quisiera, porque creo que lo queremos creer que lo quiere, echar para atrás o si no recomponer esa reforma a la ley del ISTER educativa y las demás, no es posible. Las condiciones políticas internacionales no lo están permitiendo. Escuchar lo que ellos nos dijeron, créanme que a mí me causó un nudo no solo en el cuello, en el estómago y en todos lados. O sea, ¿cómo es posible? Efectivamente, se tienen que crear las condiciones y Claudia no estaba del todo mal cuando dijo se tienen que crear las condiciones, sí, pero no dijo cuáles. ¿Por qué no dijo cuáles? Porque desgraciadamente, y hoy lo dijeron, y qué bueno que fue dicho, ¿qué es lo que quieren los imperios neoliberales? Apoderarse de nuestro país, porque ellos están, igual que nosotros, en una crisis civilizatoria terrible y más que nada ecológica. Ellos están viniendo, si ustedes vinieran a Oaxaca, cómo se vienen de otros países ya a vivir aquí. No toleran y no soportan sus países, están enloqueciendo. Y estos países para ellos es venir hacia un paraíso. ¿Qué quieren? ¿Ocupación, guerra? No lo sabemos. Solamente ellos saben lo que quieren, pero nosotros intuimos que quieren. Entonces sí, tienen razón. Tenemos que cuidar nuestro país. Tenemos que ayudar a este gobierno, sí. Y es efectivamente esa la postura. Tenemos que ayudar a este gobierno por las intenciones negras que tienen los gobiernos neoliberales, pero también no podemos quedarnos solamente calladitos y aplaudiendo como focas aplaudidoras al gobierno, porque no todo está correcto en el gobierno. Simplemente una de las cosas fuertes que ha pasado, y es válido decirlo también y es correcto, el secretario de Educación, quien fue uno de los que apoyó esas reformas educativas completamente nefastas para nuestro país, en su tiempo y en su momento, que estuvo con Claudio X González, denostando no solamente al magisterio, no solamente a la izquierda, destruyendo la educación de nuestro país, bajo una forma y esquema que solamente fuera una educación privatizada y vendida, como es lo que quieren, y que hoy Claudia nos los ponga como secretaria de Educación. No sé cuál es su estrategia, respeto su estrategia, pero no la apruebo para nada. Y creo que si le preguntaran incluso a los charros del CENTE les dirían exactamente lo mismo. Nadie lo aprueba. Es de risa, pero cada quien sabe su estrategia. ¿A qué termino con esto, compañeros? Hay sus claroscuros.
A veces las formas no son las correctas, pero también habría que recordar que habemos hermanos de todos los colores y sabores dentro de la izquierda. Se los dice alguien que en el 2006 vivió con todos esos hermanos. Y hay hermanos como nosotros que damos luz y sabiduría ideológica teórica. Y hay hermanos que dan luz y sabiduría teórica práctica. Y hay hermanos que aunque son ultras y no se comportan como yo les digo, cuando estemos en problemas, ellos no nos van a hacer solamente un desplegado de un ay, no. Ellos van a agarrar las armas y nos van a venir a defender. Porque cada hermano de izquierda es diferente. Bajo su forma y su óptica de ver el marxismo, desde su forma y óptica a veces están equivocados, sí. Pero también hay veces que tienen aciertos. Y si esta vez la izquierda recordara la unión que ha tenido, otro gallo nos cantará. ¿Qué ha salido de bueno de todo esto? Lo bueno de todo esto es que se va a hacer un gran frente de sindicatos que va a echar para atrás esas reformas nefastas del tiempo neoliberal que nos estuvo gobernando. ¿Cuál es la otra fortuna? Claudia no lo va a decir, pero sí está detrás de estas buenas acciones. Sí lo está. Pero tampoco puede decir que hay cuestiones que no entendemos y que son nefastas, pero que son necesarias. ¿Por qué? Por las coyunturas políticas. Ejemplo, nosotros les decimos lo que pasó ayer, rápido, con la cuestión del APO en Oaxaca. Nos imponen como secretario de Cultura Flavio Sosa, quien fue el traidor que traiciona a la APO y es de las gentes de Vicente Fox que le ha trabajado a la derecha. Y sabiendo, por ejemplo, el gobernador Jara eso, lo pone de secretario de Cultura. Incluso él dice que él no lo puso, que lo puso el propio Obrador todavía en este tiempo, ¿eh? O sea, ya se desdicen. Pero todas las organizaciones de izquierda, toda la semana, estuvieron diciendo eso. Esta persona, este personaje, aunque nació en la APO, fue un oportunista y que se está favoreciendo de algo que él mismo traicionó y vendió a sus hermanos. Y toda la izquierda de Oaxaca quedó en algo. Y esta es la experiencia que creo que hoy les traigo de nuestros hermanos de la izquierda de Oaxaca. Nos ha faltado identificar a los oportunistas y hacerlos a un lado y no permitir que tengan puestos de poder. Porque aunque quisiéramos hacer alianzas con ellos, el que traiciona una vez, traiciona dos. Y eso es algo que se le ha dicho al gobierno, que ha puesto en el poder personas que han vendido a sus hermanos, que han vendido a su madre tierra, que han destruido a nuestro pueblo y que los están poniendo en lugares de poder. No hay la confianza para ello, porque el que traiciona una vez, traiciona dos. Pero eso por el momento no nos va a amilanar. Aquí cada uno desde nuestra trinchera y desde nuestra forma, lo que nos corresponde hacer lo haremos, con mucho o poco. Y la sabiduría de hoy vertida tiene que ser luz para continuar el caminar de cada uno de los grupos de izquierda, y más nuestro grupo, que se ha caracterizado por la moralidad política que tiene, por el gran grado de responsabilidad teórica, de resguardar esos conocimientos teóricos marxistas, de ese grado de solidaridad con los países, con los pueblos, con los trabajadores. Y creo que tendríamos que también sumar y apoyar al gran frente sindicalista que se organice para echar para atrás las leyes neoliberales, no para confrontar al gobierno, porque esa confrontación fue hecha entre hermanos y como lo dije, fueron hermanos entre hermanos por el poder y solamente fuimos el hazmerreír una sola semana
de los neoliberales, que quisieron incluso aprovecharse de la gente, y afortunadamente no pudieron. Y que se identificaron a los líderes que estaban queriendo corromper y vender, y no fue posible. Incluso Oaxaca dio muestra de que no se caía en trampa al apuntalar al que hoy vamos a llamar el presidente de la Suprema Corte, a nuestro compañero y camarada Hugo, que viene del pueblo, de las comunidades originarias, de la Universidad Autónoma Comunal, con la comunalidad de frente y hacia arriba. Y mismo Oaxaca dio muestra de que unidos ante la verdad y con la verdad podemos continuar. Se han detectado quiénes fueron y qué están haciendo, y poco a poco se irá limpiando la gente, porque es buena las catarsis, porque lo que viene tiene que apuntalar al sindicalismo de México, y unidos como hermanos podremos, porque no solo la presidenta puede sola, no solamente Morena va a poder sola, no solamente la izquierda va a poder sola. Tenemos que ir todos juntos y unidos, camaradas. Muchas gracias. Un abrazo a nuestros padres, grandes sabios, y a los padres de este gran partido, doble, porque no son solamente padres de sus hijos, de sus familias, sino que son padres de este gran partido y de todos aquellos que pueden ayudar a liberarse, porque un padre lo que quiere es ver a su hijo libre y feliz. Muchas gracias, camaradas. Gracias, compañera Clara. Compañero Miguel Guerra. Gracias, compañero Jorge Noé Morato. Bueno, pues acá hemos escuchado versiones del tema de la gente, que ha dado mucho de qué hablar. Sí, adelante, compañero Guerra. Sí, decía, vivimos una o 2 semanas, 20 días, 19, 20 días de plantón en la Ciudad de México y estuvimos atentos a las proclamas, las posiciones, las acciones de la gente. Este tema es necesario abordarlo. Bueno, yo esencialmente advierto una contradicción, una confrontación entre nuestras posiciones de el movimiento sindical revolucionario y el anarcosindicalismo, el economicismo. Encuentro esencialmente esa discrepancia. Es una discrepancia política, esencialmente ideológica. Esto se traduce en acciones prácticas, desde luego, y en acciones tácticas. Pero esta es la discrepancia que yo advierto. Se da en este debate, en esta exposición que hace el compañero Amezcua, recordándonos el origen del movimiento obrero, surgimiento de la ideología anarcosindicalista, el marxismo, toda la confrontación que a lo largo de la historia se ha dado. Y se expresa pues en la confrontación que vemos entre los maestros democráticos, la corriente reformista del CENTE, desde luego, y la corriente anarcosindicalista. Bueno, yo desde luego advierto que desde su origen la CENTE sostiene como expresión ideológica y política la confrontación con el gobierno y la política educativa del gobierno. Esa es la confrontación esencial, una confrontación que va de acuerdo con las posiciones del movimiento sindical independiente que se confrontan con el gobierno, con los gobiernos que los tiene como objetivo esencial la cuestión económica,
la cuestión económico-salarial, la cuestión educativa también, pero esencialmente la CENTE desde su origen, hablando del incremento salarial, 100% de aumento salarial, las cuestiones económicos salariales, las reivindicaciones economicistas, haciendo un lado la, las demandas más generales de nuestro pueblo, haciendo un lado las demandas de los sindicatos, de los campesinos, de los obreros, por librarse de la penetración económica imperialista. Eso no vale. En ningún discurso de la CENTE, de estas organizaciones del movimiento sindical independiente, tienen en cuenta la condición económica dependiente de nuestro país. Es una posición economicista, una posición inmediatista. Y esto ha sido la constante de su lucha. Han argumentado discrepancias de carácter ideológico, de carácter económico esencialmente, pero este es el debate. En ese debate han planteado la discrepancia entre el sindicalismo independiente y el sindicalismo democrático. El sindicalismo estratégico, hacer un sindicato independiente o democratizar al CENTE. Y esa demanda los ha llevado a la confrontación permanente contra todo el magisterio, porque la CENTE es una corriente dentro del CENTE, una corriente minoritaria, tal vez sea en el estado de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, una parte de Michoacán, en Zacatecas, desde luego, pero siendo objetivos, vemos que el magisterio nacional no está representado por la CENTE. Desde luego, este es un debate. Hacer un sindicato independiente, que no lo han hecho, se han mantenido dentro del CENTE, pero como una corriente confrontativa. Otro tema del debate es el de hacer el paralelismo sindical, ponerle a los órganos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación órganos paralelos, esta corriente para dividir al movimiento sindical mexicano, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, el llamado a la movilización de las masas, la huelga general es otra consigna anarcosindicalista, la huelga general, el paro indefinido, y no lo han logrado. No paró la mayoría de los maestros, sino estos estados que yo mencionaba. Esta corriente antipartidista, antisistémica, anticapitalista en algunos aspectos, pues medrando con la posición anarcosindicalista, pues han hecho este llamado que se convierte en una posición de subversión y de chantaje frente al gobierno. Esta es la discrepancia esencial que sostenemos los maestros del movimiento democrático nacional, magisterial, la discrepancia por esta posición anarcosindicalista, esta posición del todo o nada. Sus pretensiones en sus demandas, como se ha expuesto aquí, pues son demandas demagógicas, demandas irreales, el 100% de aumento salarial, la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, esencialmente esto, la derogación de la reforma educativa. Estas tres demandas generales planteadas por la CENTE son demandas demagógicas, demandas improcedentes. Ha dado respuesta la presidenta de la República
a estas posiciones con medidas dentro de lo posible. Donde yo no encuentro explicación de las demandas que plantean los compañeros de la CENTE es de dónde va a salir el recurso para un nuevo sistema de pensiones. Este es un tema que estamos estudiando, vamos a examinar a fondo el tema de las pensiones. Es un tema esencial y la derogación de la ley del ISSSTE de 2007. Esta demanda la hemos planteado, hay un documento que ya circula, la situación de las pensiones en México, la situación general de las pensiones en México, que hay que estudiar a fondo, plantea lo posible, lo realista, es un documento de nuestro partido, que vamos a estudiar en la próxima escuela, en la reunión ampliada, el día 21. En fin, pues nuestras discrepancias esencialmente son de tipo ideológico, de tipo estratégico. El sindicalismo revolucionario no plantea como objetivo central la demanda económica, porque la demanda económica se ve superada por la inflación, el aumento de precios, el propio sistema económico. Tiene demandas económicas que en poco tiempo son superadas por el sistema económico, por la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra discrepancia es de tipo estratégico. Nuestra movilización, nuestra postura democrática es de compromiso con las causas más generales de nuestro pueblo. La lucha por la independencia económica, por liberar a nuestro país de las garras del imperialismo, en fin, este término, estas cuestiones para nada son consideradas en los planteamientos de la gente. Les vale un cacahuate la problemática económica, la obtención de recursos, la situación del país, la presencia, la amenaza constante del imperialismo. Eso les vale gorro, como decimos. Ellos lo que plantean es demandas demagógicas, demandas irreales, fuera de del contexto de la realidad y de la correlación de fuerzas. Esa es la discrepancia general. Me complace mucho este debate, habrá que profundizarlo. Hay demandas, bueno, también hay que aclarar que cuando hablamos de la CENTE, no hablamos de las bases magisteriales del CENTE, de la CENTE, toda la clase trabajadora es una y tiene que asumir una posición clasista internacionalista. Discrepamos con la posición filosófica, claro, la posición ideológica del FPR, de este movimiento de origen anarcosindicalista que viene reforzándose de toda la corriente trotskista que ha dividido el movimiento sindical mexicano. En fin, esta es mi opinión general sobre esta cuestión. Y muchas gracias, compañero Jorge Noé Morato. Gracias. Gracias, compañero Miguel Guerra. Se está por aquí, estaba viendo, reportándose a nuestra compañera América. Vamos a dar la palabra a nuestra compañera América porque era parte también de este día. Adelante, compañera América. Perdón, disculpe, me equivoqué. Confundí el nombre. Compañera Lourdes Hernández, adelante, por favor. Okay, sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero Guerra. Pues miren, prácticamente se han expuesto muchas ideas con las cuales coincido, empezando por la línea del sindicalismo revolucionario que nos planteó el compañero Amezcua, la exposición muy completa de Clara y ahorita con lo que expone el compañero Guerra, que bueno, solo me queda comentar que coincido en varios puntos, que la teoría que ha expuesto el compañero Amezcua no nada más es una cosa teórica, porque se basa en la práctica del marxismo y en el caso del lombardismo, pues
es resultado de toda la experiencia que tuvo el maestro Lombardo como sindicalista, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y eso es, digamos, su legado. Y nosotros lo hemos estado, pues, digamos, estudiando y practicando cuando nos ha tocado en las organizaciones de masas. Eso por ese lado, ¿no? Y, y otra cosa que comentan también es que la línea estratégica, las movilizaciones que se hacen en general por los líderes en este caso del magisterio y en general, las movilizaciones pues van de acuerdo con su visión del contexto que estamos viviendo, ¿no? Con el tipo de gobierno que tenemos. Y eso es lo que quisiera yo recalcar, que ahorita pues también estamos no todo a veces nos agrada, ¿no? De los personajes que están en el gobierno y algunas acciones, la verdad, o decisiones, no las alcanzamos a comprender. Yo entiendo que estamos en un proceso de transición, de transformación, donde también pues hay acuerdos entre diferentes fuerzas, ¿no? Pero en general el proyecto de nación que tenemos desde que se generó en los años de Andrés Manuel, y que es coincidente con nuestra visión del camino que debe seguirse en nuestro México para lograr la liberación nacional. Coincidimos con ese proyecto de nación, ¿no? Es complejo a veces, pues, en principio analizarlo, comprenderlo y en la práctica explicarnos todas esas decisiones o aspectos, situaciones que vemos en el camino. Pero de ahí la diferencia que comenta el compañero Guerra, o sea, las discrepancias entre algunas cuestiones estratégicas, yo creo que también parten de eso, de la visión del tipo de gobierno que tenemos, que no se puede actuar igual con los gobiernos que tuvimos, en el caso de Oaxaca, con Ulises Ruiz, en el caso nacional con Peña Nieto, Calderón, y ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? O Andrés Manuel. Pero bueno, y también entiendo, como dice la compañera Clara, compañero Guerra, también hay diferentes grupos dentro del movimiento, en este caso magisterial, ¿no? Y, y pues no, en este caso nosotros siempre hemos defendido al movimiento magisterial, ¿no? Y yo acepto y reconozco todo lo que sus luchas y sacrificios en general, porque fue nuestra voz en el tiempo de Peña Nieto, por lo del 2006 que vivimos, como dice la compañera Clara, todo eso lo vivimos y entendemos, ¿no? Entonces, ahorita, pues obviamente que pues siempre hemos defendido las luchas sociales, pero como dice el compañero, pues discrepamos en la cuestión estratégica, ¿no? Eso es el asunto y muy complejo lo que comentan del análisis de la cuestión de las pensiones, que estaremos al pendiente y analizándolo, y pues agradezco que me hayan dado la oportunidad. Es todo, gracias. Bien, compañera Lourdes, muchas gracias. Bien, esto ha sido una situación muy especial e importante. Tenemos ya una solicitud de nuestra compañera América Miranda y vamos a cerrar de momento porque recuerden que esto no se acaba, sino lo vamos a continuar. Compañera América Miranda, por favor, adelante. Compañera América. Sí, gracias. Gracias. Bueno, yo creo que hoy el tema fue de manera, un contexto muy concreto de este momento, de lo que sucedió, que acaba de suceder con esta parte del magisterio. No se está señalando históricamente sus luchas, no es el tema. Entonces, en ningún momento creo que el compañero Amezcua o alguien hizo un señalamiento o denostó. El PPS siempre hemos estado en sus luchas de este magisterio, con un análisis siempre, las tesis de Marx, de Engels y de Vicente Lombardo Toledano. Y estamos también en que existan los sindicatos en sus demandas y siempre nosotros, siempre con documentos, en la estrategia y en la táctica, de una manera
siempre muy coherente. No, siempre bajo el estudio y el análisis, no nos podemos guiar por las emociones, por el enojo, por la desesperación, porque entonces vamos a caer en algo que no podemos visualizar y no podemos aportar, como siempre lo ha hecho el partido. En este momento que sucede ahora, que se manifiesta, que hace esta manifestación, esta parte del magisterio, no es decir que ahora este gobierno no lo respalda, no es este gobierno, es el pueblo de México, porque se tuvo muy visible que fue totalmente una anulación de este movimiento, porque no fue realmente una fuerza de opinión positiva ante el pueblo de México y ante los problemas y las demandas reales de lo que es el magisterio. El comportarse, como lo comentó en la exposición el compañero Amezcua, como un enemigo, no solamente como un enemigo ahorita en este gobierno, pues por eso se señala como un anarcosindicalismo, porque siempre entonces se enfrentaron igual a un gobierno neoliberal y ahora también lo hacen. Pero ahora es un gobierno elegido por el pueblo de México, por la mayoría del pueblo de México, que se sigue sustentando por el pueblo de México. Entonces no fue aceptado por la mayoría de nosotros, no solamente del PPS de México. Y deberíamos de vivir de la experiencia de los procesos históricos. Sabemos cómo se expropia. Llegamos a la expropiación petrolera con un sindicato único, donde no nada más era una lucha ya de patrón sindical, ya fue rescatar nuestra soberanía. ¿Por qué? Pues porque fue realmente una gran organización consciente de lucha de clase, y que eso es lo que no debemos de perder, y que se encontraban las condiciones. Ahora tenemos condiciones para poder avanzar, pero tampoco ha habido una realmente organización de los sindicatos. No la hay. El neoliberalismo pues cumplió su cometido de la desaparición de la democracia sindical, que ahora se lleva, como podemos ver, no solamente en la CENTE o en el magisterio, también eso se da en otros sindicatos. La gran corrupción que existe en la mayoría de los dirigentes sindicales, que se olvidan de la lucha de clases. Eso es algo que se tiene que ir resarciendo, se tiene que ir trazando. Precisamente por eso no se ha podido llevar a cabo favorecer a los mineros, a los trabajadores del campo, a los trabajadores de la industria, pues porque no ha habido una organización. Repito, el neoliberalismo rompió, hizo una división, y toda la corrupción que ha estado dentro de los sindicatos no puede esto hacerlo un gobierno en sí por sí solo, por muy progresista que sea. De hecho, yo veo qué ha pasado con los aumentos del salario mínimo. Los ha hecho solo los presidentes, que AMLO y ahora Claudia Sheinbaum. ¿Dónde están? ¿Dónde están los sindicatos en sus propuestas que podrían ir avanzando de manera que se vaya haciendo con un gobierno progresista y de manera paulatina, con el entendimiento que tuvimos 36 años neoliberales? Todos estos problemas que tenemos ahorita son de los gobiernos neoliberales, no de este gobierno, que es el gobierno que precisamente nos costó tanto que llegara, que ahorita tenemos que respaldar y defender y entender el momento histórico que ahorita estamos viviendo. Eso sería cuanto. Gracias. Gracias, compañera América. Muy buenos sus conceptos. Y posteriormente, pues le pediríamos de favor a nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua
nos haga los comentarios de carácter general y luego, pues posteriormente, si nos hace el favor de la próxima semana, hacernos el comentario de cuáles serían los trabajos. Adelante, por favor, compañero Cuauhtémoc. De hecho, no hemos tenido preguntas, sino posicionamientos de varios compañeros. Entonces, pues no hay nada que aclarar. Como ya había planteado, el tema no termina hoy, seguimos la próxima semana con el aporte, el análisis de nuevos elementos que hoy no se incluyeron, como es esto de cómo está interviniendo el maoísmo, cómo está interviniendo el hoxaísmo en distintas secciones de la CENTE. ¿Qué son estas corrientes? ¿De dónde vienen? ¿Cómo surgieron? Y ya cuando tengamos el panorama completo, la información completa, pues también ofreceré las conclusiones. Y esto será la próxima semana. Entonces, seguiríamos invitando con mucho interés a todos los compañeros que estuvieron hoy, a todos los compañeros que participaron hoy con sus comentarios, a los demás compañeros que no participaron con comentarios, pero que asistieron, pues para terminar y redondear toda esta jornada de análisis en torno a lo que es el sindicalismo revolucionario y lo que son otras corrientes sindicalistas diferentes y aún opuestas irreconciliablemente con el sindicalismo de Marx, de Engels, de Lenin y de Lombardo Toledano. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia, compañeras, compañeros. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias a todos los compañeros y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta pronto. Buenas tardes.